Hoy les quiero contar un poco cómo fue mi despertar espiritual. Muy buenas, soy Cami Bacaluso. Te doy la bienvenida a este podcast llamado Mi Camino del Héroe. Bueno, este podcast lo empecé hace poquito, pero lo empecé como una forma de orden para empezar a contar un poco de mi historia y cómo fue un poco creciendo mi despertar de conciencia, mi espiritualidad, las cosas que yo fui aprendiendo básicamente en mi vida para aprender a estar mejor, hablando de una forma integral, de una forma holística. Estuve hablando un poco del retorno de Saturno, que es lo que estuve atravesando el año pasado, y ahí estoy como en las últimas, ya saliendo por suerte. Y bueno, hoy quería hablar porque estuve haciendo, claro, un poco de investigación, ¿no? En los años anteriores. Digo, bueno, ¿qué me trajo hasta acá? ¿Cómo llegué hoy acá? Con los conocimientos que tengo, con la vida que yo hago hoy, con la vida que busco tener hoy, con mis hábitos, mis rutinas. Tengo muchas actividades que hago que hoy para mí son fundamentales para mantenerme en equilibrio. Y me puse a pensar, digo, bueno, ¿cómo adquirí todas estas herramientas, no? También porque estoy ya, hace rato con todo este retorno de Saturno en la búsqueda de ponerme al servicio, de poder compartir mi misión con propósito. Si escuchaste los podcasts anteriores, en los capítulos anteriores hablo de que, para mí la búsqueda laboral siempre fue un gran tema. Y hoy quería hablar de algo clave que fue para mí en esta búsqueda interna, ¿no? En este camino del héroe, que yo no me había dado cuenta que esto fue algo muy importante y siento que ahora terminé como de entenderlo, como de encastrar la última pieza del rompecabezas, como terminar de darle forma. Y para eso voy a ir a lo que yo llamo mi primer despertar espiritual, ¿no? Que fue ya hace bastante, 2022 creo, sí, a principio de 2022, que es que yo me separé de mi primer pareja, una pareja de 6 años que estuve, y ahí yo considero que fue como mi gran despertar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con despertar espiritual? Vamos a bajarlo un poco a tierra porque, es un concepto que está muy de moda, está muy ahí por redes. Y despertar espiritual, yo lo llamo como, despertar de conciencia, aunque algunos dicen que no es lo mismo, pero fue un momento en el que yo empecé a tomar conciencia de, primero, mis emociones. Empecé ahí el aprendizaje de, tengo emociones y tengo que aprender a gestionarlas, porque evidentemente no lo estoy haciendo, número 1. Empecé a observarme cómo eran mis conductas, empecé a darme cuenta que tenía patrones de comportamientos que se repetían, empecé a notar, hoy me sentí así, ayer me sentí así, y esto se está repitiendo, ¿y qué está pasando? En todo ese proceso empecé, ¿no? Y obviamente que llegué hasta ahí, por la ruptura, obviamente un momento doloroso. Por lo general uno llega a estos momentos, así por rupturas amorosas, ¿no? A través de un otro, o no solo amorosas, capaz vínculos familiares o traiciones que uno recibe, ¿no? Algo que nos duele, que nos altera nuestro sistema de creencias o la vida que veníamos teniendo, o también es a través del cuerpo, accidentes, operaciones, ¿no? Como situaciones fuertes que atravesamos que nos hacen replantearnos la vida y decir, no puedo seguir así, acá tiene que haber algún cambio. En mi caso fue a través de la pareja. Hay una herramienta que a mí me sirvió muchísimo, que yo no me di cuenta que me sirvió muchísimo. En el momento sí, después me olvidé un poco y ahora empecé en toda esta búsqueda de decir, a ver cómo fue mi camino, qué hice, a dónde llegué. Empecé a tomar conciencia. Y una de esas herramientas fue la astrología. Que ya al principio, me encantó la astrología. Siempre me llamó la atención. Y en ese momento decidí acceder a la astrología. Me metí en un curso. Conté algo de esto en el podcast anterior de mi diario creativo. Ahí hablo un poco de la astrología. Pero en ese podcast creo que no explico
lo que quiero explicar ahora. O sea, ¿qué es lo que me trajo a mí la astrología? ¿Qué es lo que me dio, que me hizo hacer un cambio? A mí la astrología me ayudó a creer en que había algo más que nosotros mismos, que los seres humanos en este plano terrenal. Me ayudó a entender que había como una fuerza superior, al que yo llamaba universo, cosmos, que estaba ahí moviéndose de alguna manera y que eso tenía consecuencias en nosotros. Eso es algo que yo creía y creo y no lo podía explicar muy bien. A veces, como la astrología, yo muchas veces digo, es súper mental, uno se pone a analizar todo, que igual eso está re bueno, es como un camino o una herramienta para entendernos. Pero bueno, a veces por ahí no podía entender bien todo, porque además cada persona lo vive diferente. Pero bueno, yo sí me daba cuenta que evidentemente hay algo que se mueve y que nos afecta y punto. Sobre todo, bueno, es la típica que cuando alguien está mal, es cuando ya no sabes qué hacer, accedes a esas herramientas que no crees, pero bueno, decís, ya qué más intento, ¿no? Cuando sos súper escéptico y decís, bueno, vas a una bruja, a ver, haceme algo, por favor, porque ya no puedo más. Y ahí se te abre la cabeza cuando descubrís cosas nuevas. Bueno, evidentemente yo en una situación de desesperación o de dolor o lo que sea, me acuerdo de siempre, obviamente YouTube yo, estar mirando videos, no me acuerdo si eran de Pablo Flores en el momento o de alguna otra chica, donde contaban los tránsitos del momento, ¿no? Y empezaban a decir, bueno, que ahora Plutón y no sé qué, y que estamos atravesando una transformación a nivel general, ¿no? Y bueno, empezaban a contar así lo que podíamos estar atravesando en el momento, y la realidad es que resonaba muchísimo conmigo. Entonces yo entré, dije, bueno, esto me está dando alguna explicación a lo que estoy viviendo y me está calmando. Me sirve, me sirve, vamos para adelante. Bueno, y ahí empezó mi investigación, ¿no? Y bueno, sí, ahí es cuando yo, sin darme cuenta, empecé como a vivir la vida, o sea, de la mano con cierta fe, ¿no? Con cierta confianza en que yo no estaba sola, en que había algo ahí, hay un plan cósmico que se está moviendo conmigo y que me está como ayudando. Y también eso me empezó a entender, o sea, por ejemplo, empezar a entender los ciclos, porque los planetas se van moviendo y van, así como la Tierra, bueno, en un día gira 24 horas, en un año y vuelve a su mismo lugar. Lo mismo pasa con todos los planetas, ¿no? Entonces cada vez que esos planetas hacen sus ciclos, nosotros sentimos esos ciclos, sentimos que algo empieza, que algo termina, ¿no? Esto del retorno de Saturno, de la crisis de los 30, bueno, es porque Saturno está haciendo su primer retorno, lo está terminando, entonces es un final de ciclo. ¿Qué pasa con la energía en ese final de ciclo? Algo está débil. Cuando cumplimos años es porque el Sol está dando la vuelta completa, por eso se dice feliz vuelta al Sol, porque el Sol vuelve a empezar. Entonces también la astrología, o sea, los días, el mes anterior a tu cumpleaños es cuando la energía está débil y por lo general como que se pasan muchas cosas, es como ese momento final hasta que entras al nuevo ciclo. Entonces se dice que yo lo he comprobado en mi vida y obviamente hay gente que los escépticos dirán como, bueno, sí, uno adapta la mentalidad a lo que cree, pero bueno, a mí me ayuda, me sirvió y es real. Lo considero como súper útil. Y bueno, eso que decía que cuando empezás tu cumpleaños tenés la energía renovada, entonces es el momento para iniciar cosas nuevas porque la energía está fuerte, ¿no? Entonces como que empieza a tomar fuerza. O me ha pasado de, no sé, por ejemplo, empezaste un trabajo antes de tu cumpleaños y no vas a durar mucho porque es algo que tiene que pasar para que se mueva la energía y bueno, cosas así. O yo me mudé, me acuerdo que mi profe de astrología en el momento me dijo, ay Cami, te mudaste antes de tu cumpleaños, ay, no vas a durar mucho. Y yo como pará, no andes condicionando esas cosas. Y bueno, resulta que duré 2 meses en esa mudanza y después me pasó. Esto no quita que uno tenga que dejar de vivir con conciencia y con responsabilidad, ¿no? Porque también esto de, Mercurio retrógrado, no hago nada, no puedo escribir, no puedo firmar contratos,
no, o sea, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir, de tomar las riendas de nuestra vida y no dejar nada como a la responsabilidad de la afuera, ¿no? Es muy fácil culpar a la luna, a los planetas, o lo que sea. Siempre la conciencia y las decisiones las tiene uno. Pero es una ayudita que a mí me sirvió mucho. Pero bueno, no terminaba de concientizar en algún punto que esto que yo sentía era como, bueno, una fe, ¿no? Una confianza en algo más allá de nosotros. Sí, ahí me metí como en el mundo del universo, de las manifestaciones y de empezar a atraer, ¿no? Y como dejar de forzar las cosas y que las cosas vengan por alinearme como con la frecuencia, con la energía y dejar que todo resuene y que venga. Y sí empecé a experimentar eso y ahí empecé a saber que esa fuerza superior o eso que está ahí afuera responde, ¿no? A nuestra energía, a nuestra frecuencia. Eso ahí lo descubrí y sí, obviamente lo compruebo. Entonces también empezar a observar eso, de que cuando yo me sentía bien, la gente se me acercaba, porque yo estaba alineada conmigo, con mi esencia, me sentía segura. Cuando te sentís mal, que estás como muy en la mente, te desalineás, te bajás la frecuencia y no se te acerca nadie, ¿no? Eso fue totalmente increíble, empezar a descubrir cómo funcionaba eso, que probablemente siempre funcionó, pero bueno, empezar a observarlo, eso es lo que el despertar te trae, ¿no? Después, otra cosa fundamental que descubrí con el tema de los ciclos emocionales fue observar los ciclos lunares, ¿no? Lo más evidente que tenemos, la luna, cuando hay luna nueva no está, cuando hay luna llena, que la marea sube, ¿no? Si las aguas suben, nosotros estamos hechos de agua, entonces algo dentro nuestro se mueve y siempre en las lunas llenas las emociones están a flor de piel y con mi profe me acuerdo que en todo el año que estuve ahí estudiando astrología, o sea, como en grupo, digamos, íbamos siguiendo todas las lunas, ¿no? Entonces cada luna nueva, que siempre va a ser un signo, tipo la luna nueva en Cáncer, su ciclo se va a cerrar en la luna llena en Cáncer, en su mismo ciclo, y eso pasan 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa esto, después lo puedo detallar más en otro podcast, pero a lo que voy es que ese seguimiento que yo iba haciendo de todas las lunas, todos los meses, y viendo qué comportamientos tenía yo, me ayudó muchísimo a entenderme, a ver cómo eran mis reacciones, cómo eran mis emociones, cómo se comportaban según el afuera, según yo, a quién le echaba la culpa. Me dio mucha conciencia eso. Después yo me alejé un poco de la astrología, o sea, después de ponerle 1 o 2 años. Bueno, como que por ahí aflojé, así como yo tengo momentos de intensidad donde estoy con algo y después lo aflojo. Y como que empecé a subestimar eso que me había dado la astrología, ¿no? Como que ya le había dejado de dar importancia, ya había integrado como cierto aprendizaje. Y en realidad, ahora con esta crisis que vengo atravesando del retorno de Saturno, tuve que empezar a revolver porque dije, acá hay algo que me olvidé. Como que estuve súper mental todo el año, con mucha preocupación, mucho miedo, como con la cabeza, mucha ansiedad. Entonces, había algo que no estaba encontrando. Entonces tuve que ir a como, bueno, a ver, primero mi despertar que tuve, el primero. ¿Qué hice yo? Y ahí enseguida digo, yo me metí en la astrología. ¿Y por qué? ¿Qué me dio la astrología a mí? ¿No? Más allá de que es algo que es externo, que uno puede condicionarse, ¿no? Y todo lo que sabemos, como cualquier herramienta externa. Pero empecé a reconocer y validar todo lo que la astrología me dio. Que me ayudó como a observarme, a espejarme, ¿no? A hacerme de rebote. Con la astrología, la carta natal, los grupos que siempre charlamos con todo el mundo, con las chicas de astrología y demás. Y nada, eso estuvo buenísimo. Después lo otro que fue clave, me acuerdo que yo me puse a leer el libro El Poder de la Hora. Ese fue el libro que me abrió, fue el del despertar, ¿no? También sé que está muy de moda o que se está desparramando mucho en las redes. Y está buenísimo. Siento que es una biblia ese libro, puede estar ahí y cuando estás mal abrís una página y algo te dice que te sirve. Bueno, ahora yo no lo tengo, se lo quedó un amigo, pero bueno, me pone contenta que lo tenga.
Bueno, entonces volviendo al momento presente, ¿no? Habiendo hecho este raconto de lo que fue la astrología para mí, que estoy súper agradecida con esa herramienta, porque yo, bueno, desde todo el año pasado, que vengo como en una serie de transformación muy profunda, con muchísimos cambios, muchísimos movimientos, muchísimas muertes simbólicas, creencias que me daba cuenta que me limitaban y tener que soltarlas y bueno, todo ese proceso de transformación que yo lo siento como un segundo despertar, como que dije, algo me olvidé acá, o el Saturno con su ciclo vino a revolverme, porque eso, por más que uno, no sé, despierte o entienda cosas, no nos liberamos de crisis, de cambio, siempre hay como niveles para seguir subiendo y subiendo y evolucionando, ¿no? Y bueno, yo llegué a un punto donde, como al final del año pasado, tipo de septiembre en adelante, como que entré en un bucle súper ansioso y exigente, ¿no? Que empecé a insistir muchísimo, hasta que toqué fondo otra vez y solté, ¿no? Solté todo. Y tener que estar en esa situación de incertidumbre tan incómoda, Dios, era insoportable. Se me disparaban en la mente los pensamientos constantemente, era insoportable. Bueno, mi amiga me acuerdo que me decía todo el tiempo, soltá el control. Mi amiga súper abierta al universo, ¿no? Y vos dejá, se va a dar todo. Y bueno, como que en ese momento donde decís, gracias, tu palabra me calma porque yo en mi presente no encuentro nada, y ahí es donde agradezco a las personas que acompañan mi proceso. Y ahí yo me acuerdo que me la banqué una semana, bueno, donde ya solté todo, me relajé y ahí como que mi sistema nervioso logró calmarse un montón. Dejé de hacer lo que estaba haciendo, que lo estaba haciendo de una forma súper exigente, súper desalineada a mí. Y me acuerdo que, bueno, empecé a meditar todos los días, porque yo, bueno, meditaba casualmente, cuando hago yoga a veces, pero no lo tenía tan estrictamente, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a meditar todos los días, porque dije, necesito como mantener la mente en línea, como que no se me vaya, porque digo, esta incertidumbre hace que se dispare todo el tiempo. Y una frase que yo repetía en todas esas meditaciones, que por ahí eran cortitas, por ahí me sentaba 10 minutos a la mañana, lo primero que hacía. 15, a veces más, viste, después de una clase de yoga como que el cuerpo está relajado, entonces es más fácil. Pero bueno, como que empecé a hacer ahí una semana, me puse todos los días y ya ahí noté el cambio. Me acuerdo la frase que yo repetía todo el tiempo en mi cabeza era: la vida me sostiene con amor, suelto el control. La vida me sostiene con amor, suelto el control. Y me acuerdo que después de una semana, no sé, algo, mi energía, yo sentí como que algo se liberó, algo se destaponó. Y me acuerdo que, bueno, esa frase, esa palabra destaponó, sí, saca el tapón, como un corcho que sale volando y se liberó mi energía. Y me acuerdo que fue una semana donde, no sé, me escribieron un montón de personas, cosa que antes no venía pasando. Todos al mismo tiempo, pero personas random, no sé, decís, ¿cómo esta persona se acordó de mí? ¿Viste? No es que yo estaba subiendo algo en redes sociales. Fue como rarísimo. Entonces dije, bueno, acá se empezó a mover la energía. Dije, este es el camino, es por acá. Entonces yo seguí meditando, seguí con la vida me sostiene con amor. Y ahí, claro, fíjate en la frase, ¿no? La vida me sostiene con amor. Yo ahí en la palabra la vida, la vida es como esa fuerza superior, ¿no? El universo, la naturaleza, como que digo, hay algo más que me sostiene y que no depende todo de mí, ¿no? Porque también yo venía en eso de como de autoexigirme, de que si no lo hago yo, viste, en modo supervivencia. Entonces ahí empecé como a plantarme esa semillita y casualmente en ese momento me puse a ver, por recomendación, que me llegó la serie Los Elegidos de Netflix, que es básicamente la historia de Jesús, ¿no? Representada. Yo fui a un colegio laico, así que siempre fui totalmente ignorante en el tema, o sea, cero religión, cero todo, cero iglesia, como que siempre me causó rechazo, mi intuición lo veía así, como no me hablen del tema. Pero bueno, empecé a ver la serie, me enganché, empecé a ver todo lo que significaban las enseñanzas de Jesús y demás. Y dije, che, para esto me está resonando mucho, como que acá hay algo que que me perdí, ¿no? Como digo, ¿cómo es que a mí me gusta lo que dice Jesús? Pero ya sé que soy ignorante en toda la historia, pero acá hay algo que tengo que averiguar.
Y bueno, casualmente, o sea, la serie, vamos a resumir porque si no es como que no sé por dónde empezar, pero básicamente a mí la serie me devolvió la fe, me devolvió esa confianza que la astrología, ¿no?, me dio en su momento, de que yo estaba creyendo en que había algo más, había una fuerza cósmica, una fuerza superior, que ahora con esta serie la podemos llamar Dios. Pero no solo Dios, o sea, podés decirle universo, podés decirle naturaleza, la Pachamama, fuerza divina, fuerza cósmica, ¿no? Y ahí empecé a entender un montón de cosas, y claro, mi ignorancia en todo este tema de la religión y la iglesia y Jesús y no sé qué, es que para mí la palabra Dios siempre se la asoció a la religión. Pero bueno, haciendo todos estos clics, comprensión, empezando a buscar definiciones, porque dije, acá hay algo no me cierra, digo, ¿cómo es que a mí me gusta esto? Pero yo, Dios, no, nada que ver. Y bueno, ahora entendí que en realidad Dios no tiene religión. Esa frase la vi el otro día en una remera y dije, me encantó. Y bueno, yo también que estoy en el mundo del yoga, ¿no? Y que en el yoga también se habla de Dios. Y claro, digo, yo siempre escuchaba a personas hablar de Dios, pero digo, ¿por qué hablas de Dios? Pero si vos no sos católico. Entonces como que no entendía, pero bueno, nunca me había puesto a buscar. Y bueno, esta serie vino a traerme como todo este mundo, y me di cuenta cómo empecé a resonar y cómo yo misma experimentaba cosas que de las enseñanzas de Jesús, básicamente, y que entender cómo Jesús fue un maestro espiritual que vino a traer despertar de conciencia. Entonces, bueno, ahí la cabeza me estalló y bueno, eso, reconecté con esa fe que yo perdí, o al menos no sé, como que siento que la perdí, me había perdido. Y ahí entendí, claro, a mí la astrología me había dado esa fe, ¿no? Yo cuando conecté con la astrología empecé a tener un momento súper abundante en mi vida, se empezó a mover un montón, ahí es cuando viajé y me fui a vivir afuera, ¿no? Es como que yo me sentía súper bien. Y bueno, después pasó la vida, ¿no? Pasaron 2-3 años y ahora el retorno de Saturno me metió en una crisis de vuelta. Siento que esto me dio como de vuelta esa fe que yo tenía perdida, que como que se me empezó a mover de a poquito. Y bueno, ahora con el pasar de los días, la energía, todo como que me empezó a cerrar. Claro, porque también, o sea, yo empecé a ver todo esto y empecé como a integrarlo a mi vida y a darme cuenta de qué significa la espiritualidad para mí, ¿no? ¿Qué es un despertar espiritual? Justamente despertar del espíritu, el espíritu, ¿no? Que es el todo, el Dios, que yo antes no entendía cuando me decían estas cosas, ¿no? Esa conciencia superior, esa fuerza divina, ese universo, eso es el espíritu, ¿no? Y se te despierta el espíritu, es como que se te despierta la fe, ¿no? Eso es el despertar espiritual, que después creo que la diferencia del despertar de conciencia se refiere más como por ahí a la parte emocional, ¿no? Observar nuestros patrones emocionales y ver cómo podemos ponerle conciencia y desactivarlos. Pero bueno, no sé bien tanto como suelen decir o explicar esa diferencia. Pero bueno, empecé a entender de qué se trataba todo este despertar espiritual y de qué se trata la vida y entender cómo funciona la vida, ¿no? Esto de que, bueno, para atraer vos tenés que permitirte ser, pero que no hagas nada y que las cosas llegan, pero ¿cómo si no hago nada no llega? No entra en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo explicás eso? Y yo entender cómo, o sea, mi crecimiento de vida, ¿no? El de vida terrenal, en mis hábitos, en mi rutina, ¿no? Como yo fui haciendo muchísimos cambios para tener un bienestar, ¿no? Integral, que lo fui incorporando de a poquito y cómo eso siempre me fue haciendo sentir mejor, ¿no? Desde, por ejemplo, la actividad física, que de a poquito yo fui haciendo cada vez más y ahora hago todos los días. Lo mismo la meditación, empezó a entrar muy tímidamente en mi vida, ¿no? Que de a poquito, que sí, a veces más, a veces menos. Y bueno, ahora de repente empezó con todo y ya estoy viendo cambios tremendos. Y lo mismo con la alimentación, ¿no? Que bueno, o el alcohol, bueno, yo nunca fui de muchos vicios así fuertes, nunca fumé, he probado marihuana, pero muy ocasional, de hecho nunca me gustó, siempre me mareaba. Bueno, alcohol sí, o sea, lo normal, lo social, más de chica, pero bueno, con el tiempo como que el cuerpo me fue diciendo esto me hace mal, ya no querer salir, no querer ir a eventos ruidosos, como querer priorizar siempre
estar bien al otro día. Entonces para mí ya salir tarde, como que eso fue cada vez más lejano, ¿no? Digo, claro, todo ese proceso de limpieza que yo fui haciendo naturalmente, fue una disciplina que llegó a mí de una forma natural. Yo misma fui guiando mi proceso de limpieza, como que sin exigirme. Está bien, a veces como que se me iba el chip, mi lado perfeccionista, y no sé, empezás el gimnasio, como decís, listo, quiero ir todos los días, y capaz, si no hiciste nunca, por ahí ir todos los días es muy fuerte, como que no te la bancás. Entonces empezar de a poco, ¿no? Como permitirte esos tiempos. Bueno, ¿qué me hizo entender entonces todo esto que les estoy contando? Que cómo funciona la vida para mí, el proceso del camino espiritual, es que nosotros lo que tenemos que hacer, básicamente nuestra única responsabilidad, es asegurarnos de mantenernos limpios y alineados a nuestra esencia, a lo que somos realmente, a lo que es genuino y auténtico para nosotros. Porque si nosotros nos mantenemos así, que como es a través de, haciendo ejercicio, comiendo saludable, manteniéndonos presentes, nos convertimos en un canal auténtico y limpio para que esta energía superior, esta fe que tenemos, baje la información y nos use a nosotros como canal y se exprese en la tierra, ¿no? Es la creación de Dios, como se dice en la serie, que en la serie Jesús todo el tiempo le dice, vos confías en mí, me seguís, tenés fe, vos tenés fe. O cuando en el universo te dice, vos pedilo, y del cómo se encarga el universo. Vos pedí el qué es lo que querés, ¿no? Y claro, ¿qué es lo difícil de todo esto? O sea, de mantenernos, lo difícil es, primero, confiar, ¿no? Confiar en que hay algo más que por ahí la mente no lo entiende o no hay respuestas, pero está. Y si vos te abrís a confiar, es que el universo está a tu favor. Es que Dios quiere que vos seas auténtico, te expreses y seas feliz, ¿no? Y que seas abundante. Y que, obviamente que lleva mucha responsabilidad este camino, porque vos lo que tenés que hacer es mantener ese canal limpio. Y lo que la vida terrenal hoy nos propone, la Matrix, ¿no? Como se le suele decir, que es como la sombra, ¿no? De qué es eso que impide que nuestro canal esté limpio. Son todas las distracciones que hoy hay, desde la dispersión, lo que nos saca del presente, ¿no? La depresión nos lleva al pasado, la ansiedad nos lleva al futuro y nos saca del presente. Los pensamientos rumiantes, los pensamientos negativos, el sistema nervioso desregulado, la comida ultraprocesada, el alcohol, las drogas, son todas cosas que nos sacan de nuestra esencia, de nuestro presente. Todas esas cosas ensucian nuestro canal. Quedarnos en apegos, en patrones o creencias limitantes, o cuando queremos seguir el camino de alguien más y no somos auténticos. Todas esas cosas ensucian nuestro canal. Entonces eso hace que nosotros no podamos conectar con esa energía superior, que esa energía superior no se exprese a través de nosotros. Entonces, por ejemplo, la meditación. Para nosotros estar presentes y estar calmados y poder canalizar toda esa información, necesitamos una mente calma. Y la meditación justamente lo que hace es entrenar a la mente para que pueda estar en calma, para que pueda estar tranquila. Entonces, si nosotros nos mantenemos todo el tiempo dispersos, ¿no? Que es lo que la sombra o la Matrix o el enemigo busca, digamos, en esta vida, es justamente mantenernos dormidos, mantenernos en esa distracción constante. ¿Para qué? Para bajar nuestra vibración y poder dominarnos y controlarnos, ¿no? Eso sería como la sombra, ¿no? De todo esto. Pero el despertar espiritual te hace dar cuenta, te hace salir de ese juego y decir, no, pará, acá me están queriendo distraer. Yo tengo que ser canal limpio para poder canalizar. Entonces ahí es cuando uno empieza a encontrarte que el ejercicio, hace que te limpie el canal físico, ¿no? Se mueve la energía, se extrae ese canal. Míralo como una cañería que tiene toda roca, mierda, cosas sucias y que, el agua empieza a correr. Empezás a hacer ejercicio, a mover el cuerpo, empezás a comer sano, empezás a meditar, empezás a controlar las redes sociales, ¿no? A no dejarte llevar por las distracciones que lo que hacen es, las distracciones vienen por nuestros sentidos, ¿no? Por el placer, que está buenísimo y es parte de la vida, pero todo tiene que ser con un equilibrio. Si nosotros nos excedemos en ese placer, ¿no? En el comer de más,
bueno, que el alcohol, que el sexo, que los vicios, ¿no? Todo eso nos distrae, nos ensucia el canal. Entonces, por eso cuando estamos perdidos, cuando no sabemos qué hacer, cuando yo decía no sé qué trabajar, no sé cuál es mi misión, no sé cuál es mi propósito, es porque ese canal está sucio, es porque está distraído, es porque la energía se te está drenando, porque te están queriendo mantener dormido, ¿no? Entonces, yo naturalmente, desde que tuve como ese despertar, empecé mi búsqueda de limpiar ese canal. Y fue, obviamente, estábamos hablando en 2022, que yo tomé esa conciencia, y hoy estamos en 2026, ¿no? Entonces, todos esos años de limpiar ese canal y cada vez reforzar esos hábitos con una disciplina que fui incorporando de a poquito, con diferentes guías, con diferentes personas. Así como yo iba a un gimnasio y tomaba clases de tal y tal, ¿no? Yo fui como tomando de cada persona que me inspiraba lo que me daba cuenta que me hacía bien y yo misma fui haciendo mi propio camino espiritual, ¿no? Esa siento que es la verdadera espiritualidad, ¿no? Que bueno, en todo este proceso de ver la serie de Jesús y que yo no entendía nada, tuve que empezar a separar la cuestión de lo que hizo la religión, ¿no? De asociar a Dios con el cristianismo, con la religión, con dogmas que nada tienen que ver con la propia espiritualidad que todos los humanos tenemos. Por eso yo esa frase que encontré que decía Dios no tiene religión, como yo venía medio perdida y había como perdido esa fe, me encantó y dije, ay sí, digo, era eso, ¿dónde estaba? Y siento que se liberó algo, ¿no? Y ya en mi vida empezaron a pasar cosas, ya la energía se empezó a mover. Así que, bueno, nada, siento que intenté resumir en unos minutos algo que para mí fue como, wow, un montón. No sé, ojalá que me puedan entender. Si no me pueden entender, me pueden preguntar, porque por ahí yo hablo cosas, yo doy cosas por hechas o sabidas y no las explico y para alguien por ahí me dice, ¿y esto? ¿Pero para qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero bueno, nada, yo en este podcast que se llama Mi Camino del Héroe, lo que voy a tratar es de ir contando paso a paso mi historia o cositas que me han ayudado como a hacer esos clics, ¿no? Como a dar ese pasito adelante, desde hábitos, creencias, cómo empecé a gestionar mis emociones, que eso es algo que yo tuve como que desarrollar mucho, ¿no? Habilidades, por ejemplo, la escritura para mí fue algo clave en todo ese proceso de la astrología, como lecturas que fui incorporando. Así que, bueno, un poco de todo esto. Si llegaste hasta acá, entonces, gracias por acompañarme. Te mando mucho amor para tu viaje y que estés muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.